Muy buenos días, mi nombre es Omar Vinterán y hoy le voy a estar hablando sobre la pulvimetalurgia y en particular sobre un estudio o reporte científico que trata sobre la adición de elementos prealiados para variar las propiedades químicas, físicas y mecánicas de los materiales de las piezas que se van a realizar. La pulvimetalurgia consiste en el procesamiento o la obtención de piezas mediante polvo, ya sean puros o prealeados. Este procedimiento relativamente nuevo, se practica a partir de 1990, consiste en tomar metales, ya sea de chatarra o minerales, procesarlos, como se hace normalmente, y luego ser llevados a un proceso de atomización. En este caso, atomización por presión de agua a altas presiones. Una vez que se somete a este proceso de atomización, se obtienen partículas finas de polvo de diferentes elementos. En nuestro caso particular van a ser el elemento prealiado, mencionado anteriormente, que va a ser objeto de nuestro estudio, y otros elementos puros como el níquel, el cobre. En esta industria originalmente se usaban estos elementos puros, como era acero normal, de carbono y hierro, y otros elementos aleantes, también puros, como el níquel, el tungsteno, diferentes elementos puros. Actualmente se están utilizando elementos prealiados, combinados con los elementos puros. Este estudio trata sobre eso, sobre un nuevo elemento con una composición compuesta de 0% de carbono, un acero compuesto de 0% de carbono y añadido, ya mezclado, con 1,5% de molibdeno. Proceso que se realiza mediante una molienda con bolas donde se agregan los dos elementos y mediante compactación se logra que se unan, que se fusionen, no, digámoslo así, y se produce una mezcla homogénea de estos dos elementos aliados. Una vez este elemento prealiado se somete a este proceso de polimetalurgia, agregando níquel y cobre, para este caso particular, para este estudio. Aquí en este informe se buscan obtener las características y las variables mecánicas, químicas y físicas que se obtuvieron del proceso de fabricación de las diferentes piezas, con variaciones en los porcentajes de níquel, de cobre, y con valores constantes y fijos de nuestro elemento prealiado, que tiene un nombre de Astaloy Mo, por la empresa que lo fabrica, compuesto de 0,7% de nuestro acero, compuesto de 0,7% de carbono y 1,5% de molibdeno. Bueno, a continuación le vamos a estar presentando las imágenes y vamos a ir explicando inicialmente de cómo es el proceso de pulvimetalurgia, para que tengan una idea, una noción de cómo se realiza. Y luego vamos a entrarle en detalle a lo que son los datos específicos de nuestro informe y de las mejoras o de las características, los valores que se obtuvieron de producto de este estudio. Bueno, en la siguiente imagen tenemos lo que es el proceso de atomización. Aquí se toma el material colado en estado líquido y se le aplican chorros de agua a alta presión para convertirlo en finas partículas de polvo. Una vez que se obtienen las partículas, el polvo de los diferentes elementos son llevados a un mezclador. Estos son añadidos al mezclador con otros aditivos que ayudan a darle conformabilidad a la pieza al momento del prensado. Aquí se mezclan los elementos puros o elementos prealiados, que en nuestro caso particular va a ser un elemento prealiado de carbono al 0,7% con 1,5% de molibdeno, y cobre y níquel variando sus composiciones. Estas composiciones están reflejadas en la siguiente tabla. Tabla número 2, donde tenemos las variaciones en la composición del cobre y del níquel. Se van a estudiar 10 probetas, unas con 0% de níquel, variando las composiciones de cobre del 1 al 4%, y en otras con 0% de cobre, variando la composición de níquel del 1 al 4%, y las dos restantes con variaciones fijas de cobre del 2% y variaciones de níquel del 2 y al 4%.
El carbono se mantiene constante a 0,7% y el molibdeno también se mantiene constante al 1,5% de molibdeno. Aquí vemos lo que es en la siguiente tabla vemos lo que es la composición o lo que es la pureza de los diferentes elementos aleantes. Tenemos como el cobre se encuentra en un 99,3% puro, el níquel a un 99,9% y el carbón a 98%. El molibdeno, como lo dimos anteriormente, en 1,5%. Tenemos algunas de sus propiedades, como la densidad, el tamaño de la partícula de polvo y la velocidad de flujo. Una vez mezclados nuestros elementos, son llevados al proceso de prensado, como se mostraba en nuestra figura anterior. Ya la vamos a colocar, aquí está. Se lleva al proceso de sinterizado, donde se unen los diferentes elementos aleantes y la pieza se solidifica, formando la estructura final de nuestra probeta. Este horno está a temperaturas controladas. En nuestro caso basta una temperatura de 1120 grados centígrados, muy cerca de la temperatura de fusión. Se tiene como estándar que esté a un 0,7 o 0,9% cercano a la temperatura de fusión. Se va a mantener en nuestras probetas por 20 minutos y en una atmósfera controlada. Estas atmósferas para los diferentes procesos pueden estar conformadas por nitrógeno, amoníaco, hidrógeno o gas natural. Para este caso en particular, en este estudio, tenemos una atmósfera controlada de 95% de nitrógeno y 5% de hidrógeno. Una vez que se retiran las probetas, se realizan lo que son las diferentes mediciones de las propiedades mecánicas, como la dureza, el alargamiento, la compresión y las propiedades físicas, como la densidad. También se le realiza un estudio metalográfico a las diferentes probetas, así como también un barrido electrónico. Bueno, en esta imagen quiero mostrarles esta imagen de lo que son los diferentes tipos de piezas que se pueden realizar mediante este proceso, ¿ven? Lo que son piezas automotrices o cualquier tipo de pieza mecánica. Bueno, vamos a lo que son los resultados de los diferentes estudios que se realizaron a nuestras probetas. De las propiedades de las probetas ensayadas. En este caso vamos a analizar las propiedades físicas. En la siguiente figura número 1, tenemos lo que es la densidad. ¿Cuál fue el comportamiento de la densidad en las diferentes probetas? Comenzamos con la de níquel, las probetas con 0% de cobre y del 1 al 4% del porcentaje de níquel. Vemos como la densidad se mantiene constante, casi que a un mismo valor, variando muy poco. Caso contrario con el cobre. Este disminuye la densidad del material y alcanza sus mínimos valores alrededor del 2%. La probeta con un 2% de cobre y de níquel. Esto tuvo un comportamiento medio entre los dos valores, manteniéndose una proporción cercana a 6,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora vamos con la figura número 2, que es con la variación dimensional. En la variación dimensional tenemos cómo varía el tamaño de la probeta en el proceso de sinterización, en el proceso que se encuentra en el horno. Si ésta sufre contracción o dilatación, se puede apreciar cómo el cobre origina un aumento, una variación
O sea que la probeta se expande. Y el níquel provoca una disminución del tamaño de la probeta a medida que va aumentando el contenido del níquel. Bueno, ahora analizaremos lo que son las tablas de las figuras de las propiedades mecánicas. En primer lugar, tenemos la dureza. Figura número 5. Veamos cómo es el comportamiento de la dureza a medida que va variando el porcentaje de los diferentes elementos, tanto el cobre como el níquel. Nota que a medida que va aumentando los porcentajes tanto de cobre como del níquel, el comportamiento es muy similar. La dureza aumenta, alcanzando su máximo alrededor de 50 Rowell A. Ahora vemos lo que es la resistencia a la tracción. La figura número 3 se muestra cómo el níquel aumenta la resistencia a la tracción y cómo el cobre en las aleaciones se encuentra de forma simultánea con el níquel, pero en menor proporción. O sea, quiere decir que su comportamiento es similar, va aumentando, se mantiene uniforme para la probeta con el contenido de 1 y 2%, y de ahí en adelante comienza a aumentar para probeta del 3 y el 4%, tanto en el níquel como en el cobre, aunque el cobre presentó un comportamiento menor. Para la probeta con 2% de cobre y níquel, el crecimiento aumenta a partir de las concentraciones de 2%, alcanzando su máximo en la probeta del 4%, aproximadamente a los 750 megapascales. Ahora, en la figura número 4, vemos lo que es el comportamiento del alargamiento en las probetas. Se puede apreciar que el níquel genera un alargamiento menor que el cobre y que los porcentajes entre el níquel y el cobre son del cobre máximo 2,5% y del níquel alrededor de 1,5%, pero no una composición del 4%. Y en donde ambas probetas, de tanto de cobre como el níquel, alcanzan su mínimo alrededor del 3%. En cuanto a la probeta con el 2% de cobre y níquel, aumenta a medida que va aumentando la concentración. El porcentaje de níquel y de cobre. En la probeta del 2% cobre y 2% níquel, alcanza su punto más bajo. Y la probeta con 2% cobre y 4% níquel alcanza su alargamiento máximo, que es de un 2,5%. Bueno, esto es lo que es con respecto a las propiedades físicas y mecánicas obtenidas de las diferentes probetas ensayadas. Ahora se va a hacer un análisis de lo que son las metalografías. La metalografía obtenida a partir de las diferentes probetas. Bueno, ahora observamos lo que son las microestructuras. En la figura A tenemos la microestructura con la concentración de níquel de arriba hacia abajo del 1 hasta el 4%. Y en la figura B tenemos las relaciones con concentrado de cobre de arriba hacia abajo del 1 al 4%. En esta se pueden observar como en la microestructura A, en la primera, se puede observar como hay una zona de austenita y una interfase vainítica-austenita, así como también se pueden observar algunos poros y la presencia del níquel. Consecutivamente, en la segunda imagen de abajo
También se puede observar la misma austenita retenida, pero en menor cantidad. Y también vainita, una interfase vainita-austenita, junto con vainita y pequeñas zonas de martensita, así como una porosidad considerable. En la imagen posterior 3 y 4 también se observa también el aumento de la vainita, cómo aumenta la vainita y disminuye la austenita retenida, así como también se observa la porosidad. Ahora vamos a la figura número B, la del cobre. En esta figura se pueden observar una zona vainítica con alta difusión de cobre. Y a medida que va aumentando el porcentaje de cobre, se ven pequeñas zonas de cobre aislado. Mientras mayor sea el porcentaje de cobre, mayor se encuentran estas zonas de cobre libre. Pero mayormente estas estructuras son vainíticas, con alta difusión de cobre y presentan muy poca porosidad. Ahora vamos con las probetas con porcentaje de cobre 2% y porcentaje de níquel 2%, en la figura A. Ahí se puede observar también una zona vainítica con una interfase vainita-austenita, austenita metaestable, y se observa también algo de porosidad. En la figura B, de la probeta con 2% de cobre y 4% de níquel, también se observa una zona vainítica, una interfase vainítica-austenita, se observa austenita metaestable y alguna porosidad, muy poca. Bueno, ahora observamos lo que son las imágenes de la microscopía electrónica de barrido. En esta microestructura, en la zona negra, se puede ver lo que es la dispersión. En la A, en la imagen de color oscuro, se puede ver la dispersión de lo que es el molibdeno, que es una dispersión bastante homogénea y bastante significativa. En la imagen B se puede ver lo que es la dispersión del níquel. También es bastante homogénea y se encuentra en gran cantidad. Este vendría siendo el níquel al 2%. En la figura C vemos lo que es la distribución del cobre. Se encuentra una dispersión bastante grande del cobre y también muy homogénea. La figura C tenemos la dispersión del níquel en la probeta de 4% de níquel. Se ve que esta dispersión es mucho mayor que la anterior, la de 2%, en mayor cantidad, y se ve también bastante homogénea. Bueno, ahora veremos lo que son la microdureza en cada uno de los constituyentes, de los microconstituyentes que se encuentran en la estructura del material. Acá tenemos en la figura 9 lo que es la microdureza de los distintos contenidos de níquel, tanto como al 1, al 2, al 3 y al 4%. Ahí se pueden ver los microconstituyentes vainita, la interfase vainita-austenita y la austenita. Se puede observar cómo en la interfase existen las mayores durezas. La zona austenita, las menores, y la zona vainítica presenta una dureza media. Ahora en la figura número 10 podemos observar lo que son las microdurezas en la zona vainítica para cada uno de los porcentajes. Ahí se puede observar que las mayores durezas se encuentran en las probetas con la concentración del 3% y en la del 4%. Ahora tenemos
lo que es la figura 11, donde tenemos la microdureza de los microconstituyentes en las concentraciones de 2% de cobre y 2% de níquel, y 2% de cobre y 4% de níquel. Aquí tenemos también una microdureza de un elemento sin adiciones, de manera comparativa. Bueno, encontramos los microconstituyentes austenita y vainita, y una interfase austenita-vainita. Se tiene también que en la interfase se encuentran las mayores durezas, la vainita en un término medio y la austenita como la zona más blanda. En las concentraciones de 2% cobre y 4% de níquel se encuentran las mayores durezas de microconstituyente. Bueno, al final veíamos lo que era la microdureza de los microconstituyentes, en el caso específico del acero prealeado con una composición de 2% de níquel y 4% de cobre, perdón, 2% de cobre y 4% de níquel. Ahí veíamos que la interfase era la que representaba la mayor dureza, con su respectiva dureza también en la fase vainítica y en la austenita retenida. Bueno, en conclusión, de este informe se puede leer que en los procesos, en los resultados obtenidos mediante las microestructuras y mediante los ensayos, se pudo ver que el rendimiento de la aleación con níquel se obtuvieron los mejores resultados en comparación con las del cobre, donde se obtuvieron mejores rendimientos para la tracción y para la dureza, más no así para el alargamiento, que fue mayor en la aleación de cobre, pero que en conjunto le otorgan mejores propiedades la combinación de ambos, en una proporción mayor de níquel con respecto al cobre. Y eso se puede ver en las metalografías. Se ve por lo menos en la metalografía en la microestructura del níquel, como hay una fase de vainita, un microconstituyente de vainita, y hay un microconstituyente, una fase metaestable de austenita retenida, por la capacidad que tiene el níquel de retener la austenita. Pero aún así el comportamiento de la aleación con cobre y níquel fue muy similar, pero esto es debido a que, a pesar de la fase austenita retenida, que es una fase blanda, también apareció en la interfase vainítica austenita martensita, y esta martensita iba aumentando a medida que aumentaba el porcentaje de níquel. De allí que la dureza fuese aumentando a medida que aumentaba el porcentaje de níquel. Y en la aleación de cobre solo, también ocurrió un aumento, pero esto era porque solo había un microconstituyente que era vainita, y la vainita se aparecía en toda la microestructura. En este caso no había una fase vainítica, una fase austenita retenida, sino que solamente había vainita. Entonces, y esta era lo que reflejaba el comportamiento de los ensayos de dureza, que a medida que aumentaba el porcentaje de cobre, también aumentaba la dureza. Y era muy similar a la del níquel, solamente porque en la del níquel aparecía martensita, que era lo que también aportaba dureza. Y a medida que aumentaba el níquel, también aumentaba la dureza, los porcentajes de dureza. Esos son uno de los resultados obtenidos. Otro que se vio es que con su conjunto, el cobre y el níquel juntos, se otorgan mejores propiedades a este tipo de material, a la aleación como tal, ya que la interfase entre la austenita retenida y la vainita era mucho más dura
que en los componentes por sí solos, pues, tanto del níquel como del cobre. Y también los microconstituyentes en esos casos, en la aleación conjunta, era mucho más duro que en la fase cuando se encontraban ellos solos, tanto del níquel como del cobre. Bueno, esos fueron los resultados arrojados en este estudio, donde se pudo comprobar, se pudo verificar que los elementos aliados ejercen una gran influencia en las propiedades mecánicas. En este caso, el molibdeno, por encontrarse premezclado, se pudo observar en el barrido electrónico, que se distribuyó de una forma muy homogénea y en toda la microestructura. De allí que le otorgaba, esto permitía que la pieza fuese de mayor dureza que en los elementos donde se encuentra el acero solo. Bueno, espero que le haya gustado esta explicación, que le haya gustado este tema, un tema bien interesante que trata sobre la aleación de los aceros, los elementos aliados, la influencia que tienen en las propiedades mecánicas, en las propiedades físicas, y sobre este nuevo método que es la polimetalurgia o la metalurgia de polvo, que en realidad es muy interesante y que creo yo que se integra bien a lo que es esta unidad de las aleaciones, porque es un tema relativamente nuevo y que de gran importancia por la cantidad de piezas que se pueden realizar mediante estos procesos. Bueno, este es todo lo del informe. Espero verlos la otra semana y que estén bien. Adiós.